Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué pasa en Latinoamérica? El podcast de la transición energética. Este es el espacio donde conectamos con líderes de la región para hablar de los grandes temas energéticos que nos mueven. Yo soy Miguel Zavala Bishop desde Houston, Texas, la capital energética mundial, y nos acompaña, como siempre, desde Panamá, nuestro coanfitrión, Rafael Jaén Williamson. Hola, Rafael. Hola Miguel, hola a todos. En este episodio hablaremos sobre una de las grandes claves para lograr seguridad energética, sostenibilidad y crecimiento económico en Centroamérica, la integración energética regional. Así es, hoy más que nunca la energía no debe pensarse desde fronteras nacionales. La interconexión y la cooperación regional son esenciales para aprovechar los recursos, garantizar estabilidad y avanzar en una transición energética ordenada. Por eso, nos acompaña hoy una profesional que ha sido parte activa en este proceso, Tatiana Orellana. En realidad su nombre completo es Stephanie Tatiana Orellana, coordinadora ejecutiva de la Unidad de Coordinación Energética de la Secretaría General del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, y protagonista clave en el reciente 17 Foro Internacional del Gas y Energía en Panamá. Tatiana, es un honor tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Miguel, y también es un gusto volver a verlos a ti, Miguel, y a Rafael. Fue de verdad un gran honor haber estado en el Congreso, en el foro realizado recientemente. Rafael. Sí, disculpen, es que perdí la voz. Para comenzar, Tatiana, cuéntanos brevemente sobre tu trayectoria y cómo llegaste a liderar la Unidad de Coordinación Energética, el UCE, en un momento tan clave para la región centroamericana. Muchas gracias, Rafael, por iniciar de esta manera. Sí, bueno, para quienes no me conocen, yo empecé alrededor del 2002 desde la cooperación internacional y me vi expuesta precisamente a manejar esos temas tan novedosos en ese momento como era la energía renovable solar, eólica, la eficiencia energética. Y lo hice desde la gorra, desde la cooperación internacional, desde la cooperación alemana, GIZ. Entonces allí fui parte del equipo implementador de varios proyectos que tuvieron su origen, bueno, en un inicio en 3 países, luego 6 países, y precisamente estos son los países con los que yo trabajo hoy en día. Entonces, para esos momentos, hablar de energía solar fotovoltaica, que es la energía intermitente, era como, no me hables de esto, por ejemplo, en la parte de la transmisión, a la distribución, pero me dediqué a eso, a ir a promover eso en esas áreas, y también estuve involucrada en temas de eficiencia energética y digitalización. Entonces empecé en El Salvador, pero luego empecé a nivel regional, como lo digo, en estos países que conforman el mercado eléctrico regional precisamente. Así que desde entonces tengo em, esa, ese chip en mi mente de ver las cosas a nivel regional, y que tuve la oportunidad de trabajar con entidades regionales. Cabe señalar de que estos proyectos, su principal contraparte es la Secretaría General del SICA, donde está la Unidad de Coordinación Energética. Entonces yo ya empezaba a tener como esas nociones, ¿no? De esta unidad, de lo que hacía la unidad, y que su principal ser es asistir a el trabajo que hace el Consejo de Ministros de Energía, y que claro, hoy es lo que hago, y pues ya conozco mucho mejor, ¿verdad? Así que así fue como empezó todo, a través de la cooperación internacional, trabajando con múltiples actores, y que ya incluía la UCE. Así que así es como estoy Excelente. acá. Excelente, Tatiana, muchas gracias. Y quiero decirte algo, eres la primera invitada desde El Salvador, desde San Salvador. Así que tenemos el privilegio de tenerte como no solamente como profesional dentro del área de la Ujú. integración regional, sino también
desde un país que todavía no habíamos tenido oportunidad de visitar ni tener a ningún invitado. Y a propósito de eso, Tatiana, quiero preguntarte, el SICA ha sido una de las plataformas más activas en impulsar la integración energética en la región, en Centroamérica. Entonces, ¿cuál es la visión estratégica del SICA en esta materia? ¿Cómo se alinea con los objetivos de la transición energética a nivel regional desde tu punto de vista? Claro, sí, quiero comentarles que desde la visión estratégica del SICA, que en sí representa a los 8 países miembros del SICA, ha estado fundamentada a través de su Estrategia Energética Sustentable 2030, que fue adoptada, como digo, por los 8 países y que fue aprobada en el 2020. Anteriormente teníamos otra estrategia que logró alcanzar algunas metas, pero todavía, pues, era necesario seguir trabajando, así que se extendió hasta el 2030. Para nosotros esta estrategia, como lo dice, es la estrategia energética sustentable, entonces tenemos un enfoque mucho al desarrollo sostenible. Em, ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, queremos abordar la seguridad, el asegurar el abastecimiento energético de los países miembros del SICA en calidad, cantidad y diversidad de fuentes. Asimismo, la provisión de servicios modernos de energía asequibles para toda la población y el uso racional y eficiente de la energía en todas las cadenas productivas para garantizar el desarrollo sostenible. Esto es teniendo en cuenta la equidad social, el crecimiento económico, la compatibilidad con el medio ambiente, y se le añadió algo más a la estrategia, que es la gobernabilidad del sector de energía. Y esto está en concordancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, ¿verdad? Que es parte de la Agenda 2030 que se tiene a nivel de las Naciones Unidas, y que este Objetivo de Desarrollo 7 está enfocado en la universalización de los servicios modernos de energía, el aumento de las energías renovables y la duplicación de la tasa de mejora de la eficiencia energética. Entonces, nuestra estrategia, que ese es nuestro marco de trabajo, contiene acciones tanto regionales como nacionales, en donde los países se comprometieron. Así que nosotros podemos decir, ok, la transición energética que se aborda desde esta óptica del desarrollo sostenible, prácticamente, sí. Ujú. Tatiana, en el marco del recién celebrado 17º Foro del IGEF, acá en Panamá, que fue considerado fabuloso, tuviste la oportunidad de moderar una sesión clave sobre interconexión eléctrica. En tal sentido, ¿cuáles fueron los principales mensajes o consensos que surgieron durante tu discusión o esa discusión? ¿Y cuáles ves tú como los avances concretos que se pueden destacar en la región respecto de la interconexión eléctrica? Rafael, sin duda fue un excelente espacio en el que tuvimos la oportunidad de contar con la Unión Europea, el proyecto Get Transform, también el presidente de la CIER, entre también los delegados por los países de Guatemala, Honduras y México, ¿no? Y que México estuvo más por el lado del sector privado. Em, en este espacio, pues tuvimos no, quisiera como empezar diciendo esto, que lo decía Marcelo Cassin, decía, no hay transición energética inclusiva, resiliente y sostenible sin integración eh, energética regional. Para nosotros, y ese es el quehacer del SICA, la integración, ¿no? Ese es el quehacer. Entonces, en este panel pudimos ver tanto desafíos y oportunidades. Por un lado, vimos cuánto ha avanzado, en este caso, el mercado eléctrico regional de Centroamérica a través de su proyecto CIEPAC, como bien se conoce, pero tiene su nombre, realmente es el Sistema Eléctrico Regional, y que este sistema ha dado beneficios, ¿no? Entonces se destacaba eso, se destacaba que tanto sea de importación o exportación en los países, hay beneficios. Comentamos algunas cifras, por ejemplo, en la importación puede representar hasta el 25% de un país, ¿verdad?
que le ha abastecido y el 16% de un país exportador. Esto considerando que solo son excedentes. Entonces, eso nos llevaba a la reflexión. Por un lado, más los centroamericanos como, ok, hemos avanzado, pero nos falta. Entonces se señalaban varias cosas, ¿no? Y dentro de esos mensajes importantes es seguir con esta posición de seguir fomentando la cooperación, el diálogo, para fortalecer aspectos claves como la gobernanza, como la regulación, la infraestructura como tal, ¿verdad? O sea, hay necesidad de fortalecer tanto la parte regional como también la infraestructura nacional de los países. Y a su vez, se decía de las oportunidades que se pueden avecinar si se hacen todas estas mejoras. O sea, por ejemplo, tanto el representante de la Unión Europea como Marcelo hablaban de oportunidades de negocios, de dinamizar esos mercados, donde decía Marcelo, miren, tenemos dos puntos nodales, dos nodos con puntos con dos precios diferentes y eso hay una oportunidad de negocio y aquí no significa ganar o perder, sino que sea de beneficio para todos. Entonces, por lo menos lo que se quiso decir o se quiso ver en el panel es, miren, es mejor estar interconectados a no estarlo. Y por otro lado, también pudimos ver la necesidad. Ok, miren, por un lado hay crisis como la que hemos podido ver por ejemplo, el año pasado con el efecto del niño, donde había necesidad de abastecer un país y no podía hacerlo porque no tenía la interconexión. Y por el otro, hay casos donde tenemos excedentes y que los hacemos, se vota. Entonces, llegamos a la reflexión, miren, si tuviéramos la interconexión, en estos países se pudiera aprovechar no, sí, aprovechar, pero también recurrir a la interconexión para hacer ese intercambio. Y hubo también esta reflexión de cómo tanto de la parte del sector público, los gobiernos y del sector privado pueden interactuar. Por un lado, la parte del sector público proveer las condiciones, tanto a nivel, bueno, en este caso nacional, pero también a nivel regional es importante el fortalecimiento de la regulación. Por ejemplo, hablaban de los contratos a largo plazo, que eso puede ser un minimizador, ¿no? Para tener más inversionistas. Y por el otro lado, del privado, también, bueno, ahí está la tecnología, nos decían, ahí la tenemos. Entonces, en sí, en síntesis, los mensajes es trabajemos todos, avancemos, seamos pacientes, perseverantes, también se decía. Así que, y que avances, bueno, creo que los he venido diciendo, que queremos pasar de ser un mercado de excedentes a ese mercado de contratos a largo plazo. Y que a su vez resuenan esas conexiones como Panamá, Colombia, que no solamente se habla Panamá-Colombia, sino algo más continental. También por el lado de Guatemala, el viceministro Juan Fernando decía, miren, veamos la interconexión Belice-Guatemala también para fortalecer más nuestra región, ¿verdad? Y así como ver todo un bloque desde México hasta Latinoamérica. Algo que acabas de mencionar y me parece importante, el viceministro de Energía de Guatemala, Juan Fernando Castro, mencionaba que México se convertía como en una solución en muchos casos para interconexión y para seguridad energética en la región. Eso si miramos hacia el norte y hacia el sur, por supuesto, lo acabas de mencionar, la interconexión Panamá-Colombia que aún está pendiente y que debe resolverse desde aspectos de bilaterales hasta aspectos técnicos que suelen ser muy complejos. ¿Cuáles crees tú que deben ser los próximos pasos que deben darse inmediatamente en temas regulatorios, de acuerdos, para fortalecer esta integración? Bueno, miren, es oportuno o propicio mencionar de que en el contexto del mercado eléctrico regional precisamente hay todo un trabajo que se está realizando desde la entidad a cargo que en el quehacer político, que es el Comité Directivo del Mercado Eléctrico Regional, y está precisamente trabajando a través de un grupo
coordinando un grupo ad hoc donde están los 6 países involucrados y están precisamente trabajando en el tercer protocolo del mercado eléctrico regional. Este tercer protocolo viene a subsanar cosas precisamente de gobernanza que es necesario fortalecer y que a su vez es importante hablar de las interconexiones extrarregionales. Entonces, por un lado, el CDMER está en esto, trabajando con los países y al igual es importante decir de que eso del tercer protocolo, bueno, no es una cosa que ha surgido este año, sino que se ha venido hablando años atrás, ciertamente. Sin embargo, creo que estamos en un buen momento, ¿verdad? En el que se está dando la oportunidad de retomarse y que, no sé si ustedes lo escucharon o lo saben, pero bueno, que Guatemala había hecho una denuncia al tratado y que eso implicaba que ellos salían. Sin embargo, decía el ministro, decía de que con la nueva administración pues es más conciliador, ¿no? Decía, y que ellos están viendo la posibilidad de ya no salirse. Bueno, están buscando la ruta, ¿no? Y allí es donde también, además de este elemento importante que es el tercer protocolo, es ver la manera como Guatemala enfrenta esta situación de no salirse. Y para eso también quiero decirles que me preguntaban por elementos eh, que están contribuyendo también del lado nuestro, del Consejo de Ministros de Energía. El ministro de Guatemala está en el Consejo, entonces también ha sido un tema de discusión. Así que quiero decirles que tanto a nivel del Consejo de Ministros de Energía como también a ese nivel se está trabajando en esto, en este esfuerzo que es más político estratégico, lo diría así, al igual hay necesidad, y lo decía el colega Michael de Get Transform, la necesidad de fortalecer la regulación para que ya se ha iniciado, pero que es importante continuar para la inclusión de nuevas tecnologías o las tecnologías modernas y también de la energía renovable intermitente, ¿no? O sea, hay necesidad de seguir fortaleciendo el reglamento del mercado eléctrico regional. Así que eso es como lo renovable, el almacenamiento, la parte, como ya lo dije, de la parte político-estratégico, que son el marco que nos está dando pie para que funcione el mercado eléctrico regional. Así que digamos que estos son parte de las cosas que se están haciendo. Tatiana, en un contexto de creciente demanda eléctrica, sabemos, la población, la movilidad social y la diversificación tecnológica, la cooperación técnica entre países nos parece vital. A tu juicio, ¿qué rol juega la Unidad de Coordinación Energética del SICA en facilitar esa cooperación y promover capacidades conjuntas? Sí, muchas gracias por consultar. Creo que históricamente, bueno, yo que vengo de la cooperación internacional y lo puedo con propiedad, eh, nosotros los proyectos que implementamos en el pasado fueron firmados con la Secretaría General del SICA, que era, o sea, que es la máxima instancia y que desde ahí se formaban proyectos donde no solo se trabajaba a nivel ministerial, sino que se iba a otros sectores. O sea, la cooperación internacional es tan importante porque puede ayudar, es el brazo que nos ayuda a alcanzar los sectores donde eh, no es que no logremos articular, pero que desde la unidad es como casi que imposible, pero a través de los proyectos hemos podido llegar al sector industrial, al sector comercial, a las municipalidades. Entonces yo veo a la cooperación internacional muy estratégica para eso, para ayudarnos a alcanzar las metas que tenemos en la estrategia energética sustentable y por el otro, o sea, ese complemento, ese bracito técnico, ¿verdad? Si hablamos de la cooperación técnica, por ejemplo, que Transform, ¿verdad? Que tiene un paquete de asistencias técnicas, ¿no? Y que yo vengo de ahí. Ahora, la financiera, miren, tenemos esta ventana de colaboración que también fue ampliamente presentada en el foro.
a través de la Unión Europea, a través de su agenda Gateway. Entonces ahí ellos están o sea, están facilitando tanto fondos para asistencia técnica y al igual de asistencia financiera y que también entendemos que tienen esas facilidades para los países, que, que puede ser, siempre se habló de los beneficios, ¿no? Entonces, el colega de Honduras decía que sean los financiamientos traducibles en beneficio. Entonces, es importante decir de que toda esta cooperación sea traducible en beneficios, ciertamente. O sea, acá es donde agradecemos esa anuencia de los socios al desarrollo, porque podemos tener esos beneficios y esas oportunidades que tal vez no tendríamos sin ellos, ¿verdad? Así que les puedo decir de que he mencionado la cooperación y que ahí ha estado la UCE. Entonces, por ejemplo, cuando yo entré en la UCE en el año 2023, que ya estuve al frente, me pude dar cuenta que la UCE es ese facilitador, ese coordinador, aunque quizás a veces dan tras bambalinas, como decimos, pero hemos estado ahí para darle continuidad a esos proyectos. Y ahora, hoy en día, con la Agenda Gateway, lo mencionaba el comisionado de la Unión Europea, llegaron al Consejo de Ministros de Energía y allá expusieron y nos dijeron, bueno, le dijeron al Consejo, miren, tenemos esta oportunidad, queremos entrar en esa colaboración con ustedes y el Consejo lo tuvo a bien. Entonces, quiérase o no, o sea, nosotros somos ese papel político estratégico y que impulsa y que ayuda a que estos programas se puedan facilitar. Anteriormente, lo puedo hablar desde la cooperación alemana, que tenía su mecanismo de cómo llegar a esos proyectos y en este caso muy concreto con la Unión Europea. Cabe destacar que hay otros socios, ¿verdad?, con los que trabajamos, o sea, por ejemplo, las Naciones Unidas, que desde tiempo atrás la estrategia energética sustentable ha estado también apoyada por la CEPAL, por ejemplo. Entonces, ahí la usa igual, siendo el facilitador entre estos socios, el Consejo y otros sectores. Así que lo puedo Definitivamente, el papel del mencionar así. facilitador es fundamental porque Mm, es el que une las dos puntas, ¿no? Y la cooperación internacional vemos muy bien, gracias a que nosotros llevamos una alianza de muchos años con GIZ y ahora con GetTransform. Estamos ujú, viendo el aporte que se hace principalmente en el asesoramiento técnico y eso es muy valioso para proyectos como los que se están desarrollando en la región. En el panel que moderaste en Panamá hace poco se hablaba de resiliencia, eficiencia y flexibilidad. Y eso apuntaba a seguridad energética, exacto. ¿no? Y seguridad energética en escenarios de cambio climático y sobre todo de alta penetración de renovables en Ujú, algunos países, no en todos, pero algunos en la región. ujú. ¿Cómo crees que se está abordando este desafío, Tatiana? Bueno, la verdad es que exactamente el tema de la seguridad energética fue algo muy resonado en el foro, también en mi participación cuando Miguel Bolinaga de AES también fue el tema, ¿no? Entonces, miren, acá clave importante y que a diferencia de otras posiciones, porque también he estado expuesta en otros debates, es como la seguridad energética debe venir del país, ¿verdad? Nacional, pero acá lo que nosotros estamos hablando es que la interconexión eléctrica o energética, si lo vemos también energético, es complementario y puede ayudar a esa seguridad energética. Eh, es importante mencionar que justamente el cambio climático es algo que está, pues, ya ni a la vuelta de la esquina, es algo que vivimos. El viceministro Juan Fernando decía, miren, o nos afecta cuando vienen esos temporales o no hay. Entonces, nos afecta como bloque. Entonces, si nos afecta como bloque, la interconexión sigue siendo importante. Miren, hace 2 años hubo eso de como unas restricciones de interconexión y algunos países pues no pudieron acceder, ¿verdad?, a tener esa importación a nivel del mar. Entonces, eso se ha estado analizando, el regulador, la CRIE,
lo ha visto y lo presentó, por ejemplo, hoy en febrero en un foro que tuvimos aquí en San Salvador y decía, miren, eso necesitamos que ya no pase. O sea, necesitamos ver cómo se trata, porque al final para eso somos los países, para apoyarnos. Entendemos que hay que autoabastecerse, claro, pero creemos que, y comparto esto, que se hablaba en ese foro, la necesidad de estar dispuestos. Entonces, a través de tener, si un país tiene, le puede dar al otro. Ahora, miren, en condiciones normales, donde hay mucho sol, y aquí en la región hay mucho sol, eh, si no es época de lluvia, que es la época seca, hay mucho sol. Entonces, se está perdiendo esa energía en el día. Bien se puede llevar al MER, bien se puede llevar a los otros países. Entonces, eso se habló en el foro. Necesitamos ver esas oportunidades de negocio, ¿verdad? A través de las interconexiones. Entonces, es fundamental para nuestros países, y si ya lo vemos desde México hasta Sudamérica, que ese es nuestro anhelo, creo, de todos los integracionistas, es ver a esa América unida y que se pueda dar ese apoyo tanto en situaciones de sequías como también donde hay esta abundancia de recursos, ¿verdad? Así que los desafíos creería que siempre son cuestiones regulatorias, son cuestiones de que se pongan las reglas más acorde a la interconexión, al continuar con esto y no retroceder. Excelente, Tatiana. Finalmente, te voy a invitar a que miremos hacia el futuro y nos digas de una manera sucinta, ¿qué tan cerca estamos de una verdadera comunidad energética centroamericana? Y desde tu perspectiva, ¿qué actores deben asumir un rol más activo para concretar dicha visión de una manera sucinta? Sí, muchas gracias también por esa pregunta. Miren, creo que hemos tenido la oportunidad como región de estar hablando de integración desde hace mucho tiempo atrás, antes incluso de tener el sistema como tal. Si hablamos del sistema de integración centroamericana que pues ya se estableció desde el 91 a través del protocolo de Tegucigalpa, pero que en sí esta comunidad de integración y energética ha venido desde tiempo atrás. O sea, ejemplo de eso es este mercado eléctrico regional que tenemos. Necesitamos sí avanzar. O sea, acá en este foro que estuve, en esta sesión que estuvimos en el foro de las sinergias, lo hablábamos de la parte eléctrica, ¿no? Sin embargo, creo que si lo vemos desde todo el sector energético, hay mucho más, ¿verdad? O sea, nosotros desde el Consejo de Ministros de Energía, por ejemplo, se hacen acciones que están impactando a toda la región, por ejemplo, con reglamentos técnicos centroamericanos, y que están regulando aspectos de calidad de combustibles, de ahorro de la energía. O sea, miren, es una dinámica muy buena que tienen aquí los países y que creo que ya se tiene es de seguirla fomentando. Entonces, por ejemplo, desde la USA hacemos eso. Y eso es a nivel de ministerios, quiero decirlo así. Y creo que es de seguir, es de seguir. Yo no veo que esto va a parar, hay que seguir. Y como digo, creo que los que estamos al frente, en este caso, en mi rol de facilitador, es continuar promoviendo la integración como ya se ha logrado y seguir, ¿no? Hablabas de quiénes son los actores y cuál debe ser qué rol más activo. Miren, sin duda, mucho sobrecae como tal en los gobiernos, ¿no? A los que están al frente, ¿no? De quienes hacen las políticas, de quienes toman las decisiones, los tomadores de decisión. La buena disposición política siempre va a ser importante. Y por eso digo, veamos tiempo atrás, se ha tenido y hay que seguirla teniendo, hay que seguirla haciendo, hay que seguir con esa anuencia. Lo hemos visto Panamá, Colombia, con el ímpetu que han estado y que lo han llevado hasta nivel de de su máxima autoridad, que en este caso son los presidentes, y que han tenido esos diálogos. Entonces, ese es como clave, ¿verdad? Entonces, para eso
para eso estamos. Por ejemplo, el Consejo de Ministros de Energía que estuvo abierto el año pasado a recibir esa visita de la Unión Europea, ¿verdad? Donde puso esta agenda, es parte de ese rol que tienen los gobiernos o los estados. Digo gobiernos o estados porque termina siendo del gobierno, ¿verdad? Esas acciones de los gobiernos. Ahora, ¿qué otros actores? Miren, necesitamos siempre el trabajo de la mano de la academia, del sector privado, porque esto no lo vamos a lograr solos. Los necesitamos también de los inversionistas y de los que dan los financiamientos, ¿no? O sea, hablábamos de la banca multilateral, o sea, tenemos un BID, tenemos un BESIE, tenemos, bueno, en este caso el BEI que está entrando, o sea, los necesitamos a todos, así que desde el rol que sea, tenemos que ser siempre propositivos, ¿no? Así que yo digo que tenemos comunidad, yo lo veo, siempre hay diferencias, siempre hay, pero nosotros siempre decimos desde este rol, desde en el que estamos, es que trabajamos en lo que nos une, o sea, vamos a identificar qué nos une y trabajemos en eso. Así Así que es. a pesar de las diferencias que los países podamos tener, siempre hay cosas en las que se pueden trabajar en conjunto y de beneficio, no solo por decirlo o porque sea algo, un eslogan, pero sí es de beneficio para la población, lógicamente. Así que puedo Exactamente. decir eso. Creo que hay mucho trabajo por hacer, pero creo que se ha avanzado bastante. Creo que la cooperación internacional es fundamental, sobre todo en el apoyo técnico y financiero. Hay varios actores, varios financiadores que están ingresando a la región o que se están fortaleciendo. La participación de la banca multilateral es fundamental. Y por supuesto, la inversión privada. Sin la inversión privada, sin el know-how, sin la tecnología, sin la voluntad política, no se puede avanzar y creo que se están dando pasos importantes. Siempre quisiéramos que se dieran pasos más rápidos, más ágiles, pero los estados Sí. normalmente son pesados y no toman decisiones rápidamente. Tatiana, antes de cerrar, tus palabras finales para esta conversación. Cortito. Bueno, sí, gracias. Creo que es importante perseverar, que desde lo que podamos hacer desde aquí, desde la Unidad de Coordinación Energética, estamos a disposición. Y sobre todo, pues para mí el principio de la cooperación, no lo olvidemos. O sea, cooperación es el principio que nos mueve en todo esto, porque sin eso creo que no avanzamos, pero lo ha habido y sé que seguirá existiendo ese principio en esta región para poder seguir hacia hacia el futuro, ¿verdad? Ujú. Así Gracias que por eso. la generosidad de brindarnos tu sabiduría y sobre todo tu tiempo, Tatiana. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un enorme privilegio estar hablando en esta oportunidad y de verdad que espero que sigamos siempre de ahora en adelante, desde el foro que tuve la oportunidad de conocerlos y continuar, ¿no? Con esta Definitivamente, colaboración con muchísimas. ustedes. Definitivamente. Muchísimas gracias, Tatiana. Gracias al SICA, que ha tenido la gentileza de enviarte a Panamá y de permitirte participar hoy día también de este podcast. Gracias, Rafael, y gracias a todos ustedes que nos siguen en nuestras redes. Nos reencontramos en el próximo episodio de ¿Qué pasa en Latinoamérica? El podcast de la transición energética. Hasta pronto.